Bien, en este video se explicará cómo se analizan los datos que incluimos en la base de datos en los programas Antro y Antro Plus. Entonces, para trabajar en el programa Antro, debemos guardar la base de datos que está en Excel, esta base de datos que habíamos analizado en el anterior video, y vamos a decirle archivo, guardar como, y vamos a guardar con la extensión .txt, que es texto delimitado por tabulaciones. Esto con el fin de poder, para que pueda correr en los programas Antro y Antro Plus sin ningún inconveniente. Y le damos guardar y le decimos aceptar. Me está diciendo que si deseo seguir utilizando el formato, le digo que sí y cierro completamente Excel o esta base de datos para poder abrirlo en los programas Antro y Antro Plus. Entonces cierro, me dice desea guardar los cambios efectuados, le digo que no porque no tenía ningunos cambios. Bien, lo siguiente es tener entonces acceso a los programas. Para ello vamos a abrir una página en Google y buscamos entonces Google y vamos a escribir Antro. Y la primera dirección que se encuentre de la Organización Mundial de la Salud, le vamos a dar un clic aquí. Bien, aquí ya me aparece entonces en la página de la Organización Mundial de la Salud y pues aquí pues habla sobre qué es Antro, qué es el software y cómo está constituido. Entonces, pues este software es creado para evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas menores de 5 años, de acuerdo pues a los estándares de crecimiento a nivel mundial, por lo que es un software o un programa de libre acceso, o sea, gratis. Entonces, en la parte inferior de esta página, vamos a encontrarle el link para descargarlo en el computador. Entonces le vamos a dar un clic aquí dice Antro para PC, le dan un clic ahí para poderlo guardar y simplemente entonces siguen las instrucciones de la ventana que pues va apareciendo. Como yo ya tengo el programa instalado en mi computador, entonces vamos a dejar allí. Es importante que sepan que el programa trabaja en una plataforma Windows, ¿sí? Entonces, para aquellos que tienen otras plataformas, hay un fichero para la instalación con sistema Linux, otros, y pues aquí habría que ver si trabaja en otras plataformas o no. Bien. Entonces, para analizar el crecimiento y el desarrollo de los niños mayores de 5 años, entonces vamos a trabajar con el software Antro Plus. Entonces, la misma situación, vamos a buscar en Google Antro Plus y en la primera dirección que aparezca, que es esta página, si es en inglés, entonces le vamos a dar un clic aquí y ya entonces me aparece todo lo referente al programa. Como bien les dije, estos son para niños mayores de 5 años y menores de 19 años. Entonces, buscamos aquí en esta parte el software, le damos un clic allí para poderlo guardar en el computador. Entonces,
siguen sencillamente las instrucciones de cada ventana y es muy fácil de instalar realmente y muy rápido. Como yo ya lo tengo en mi computador, entonces pues vamos a abrir el programa Antro. Estos son los iconos de los programas. Recuerden, Antro es para niños menores de 5 años y Antro Plus es para niños mayores de 5 años y menores de 19 años. Entonces vamos a darle un clic a el programa Antro y aquí pues nos va a aparecer esta ventana. Vamos a encontrar 3 módulos diferentes. El primero es la calculadora antropométrica, la cual se utiliza para evaluar el estado nutricional de un niño en un momento determinado. Es decir, si hoy lo evalúo, pues allí voy a introducir peso, talla, fecha de nacimiento y demás, pero es en este momento. El segundo módulo se utiliza para realizar un seguimiento del estado nutricional, pues a través del tiempo, de un mismo niño. Es decir, si yo lo vi hace un mes y le dije a ese niño consulta en un mes para hacer el seguimiento, entonces aquí es donde se incluye esa información. Y el tercer módulo se utiliza para evaluar el estado nutricional de una población específica. En este caso, vamos a enfocarnos en la evaluación de una población, entonces le vamos a dar un clic en el tercer módulo. Bien, se despliega una ventana y vamos a ir a la parte superior izquierda. Abrimos la pestaña de Nutritional Survey, que hay algunas opciones, que es un nuevo registro o importar una base de datos. Como nosotros ya traíamos la información desde Excel, entonces le vamos a dar aquí para importar esa información. Vamos a buscar entonces dónde estaba ese archivo, donde ustedes lo tengan. En este caso yo lo tenía en el escritorio y importante, ese archivo tendría que estar guardado con la extensión .txt, que es texto delimitado por tabulación. Entonces voy a seleccionar este y aquí pues va a aparecer una ventana con todas las variables posibles para poder realizar la clasificación antropométrica de los pacientes que incluimos en esta base de datos. Lo que hacemos entonces es buscar las variables de nuestra base de datos de Excel y deben corresponder entonces a cada variable del programa. Entonces, esta es la fecha de consulta o fecha actual. Buscamos sexo. Estas son como las variables que tenía inicialmente en mi base de datos, entonces la voy a emparejar con las del programa. Fecha de nacimiento, edad en meses, peso en kilogramos o en gramos en este caso, y talla en centímetros. Circunferencia craneana, pues no la teníamos en este momento. Pues ahí tienen, digamos que otras variables que se pueden incluir, pero pues en este caso pues no tenemos la circunferencia media del brazo. También pueden utilizar o analizar los pliegues del tríceps y pliegue del subescapular. Pero pues no tenemos esta información, en lo cual entonces la información que tenga, que esta es la básica, con esa vamos a trabajar. En este caso me dice que hay unos datos perdidos
Entonces aquí me muestra cuáles son los que están perdidos o los que no están coincidiendo. A esos son los que yo tengo que revisar en mi base de datos, qué es lo que estaba pasando y volver a hacer todo el procedimiento. ¿Listo? Por lo tanto, si yo no arreglo esos datos, entonces pues no me va a salir absolutamente nada. Tenemos que revisar bien de acuerdo pues al lo que nos está indicando el programa ANTRO, que teníamos unas variables que no concordaban. Entonces posiblemente es porque lo teníamos de una forma muy larga y lo que hicimos aquí fue reducirlo. Entonces M es masculino y F femenino. De esta forma entonces no va a haber alguna, digamos que discrepancia con el programa y con nuestra base de datos. Entonces preferiblemente utilizar nombres cortos para evitarnos esto. Igual vamos a guardar en la extensión TXT, que sería texto delimitado por tabulación. Y voy a sustituir el archivo que tenía antes. Voy a utilizar el texto delimitado por tabulación. Seguido voy a cerrar todas estas páginas, estas hojas, y ya me voy a ir al programa nuevamente de ANTRO. Entonces vamos a trabajar el tercer módulo, que es para el análisis poblacional. Voy a Nutritional Survey para importar el archivo que lo habíamos tenido previamente en Excel. Vamos a seleccionarlo y me aparece entonces la ventana con las variables que son de ANTRO, que son unas variables básicas y las que yo voy a importar. Entonces, fecha actual, sexo, fecha de nacimiento, edad en meses, peso, talla. Y pues las demás variables no tengo en mi base de datos, entonces voy a trabajar con estas digamos que las básicas para poder hacer el análisis de los indicadores antropométricos. Aquí ya el programa me muestra entonces las variables que yo tenía antes y pues algunas variables que ellos están considerando. Y lo que nos interesa aquí realmente, vamos a desplazarlo con la barra, son estas variables que están en morado. Entonces, estas son las variables que me van a indicar cómo está el estado nutricional de ese niño, que sería específicamente este niño, o población en general. Estos indicadores son los que vamos a tener que analizar. WHZ, por sus siglas en inglés, es peso para la talla. HAZ, que es talla para la edad. WAZ es peso para la edad. Y BAZ es índice de masa corporal para la edad. Estas son las variables que realmente son las que necesito. Bien, entonces tenemos una opción para ver los resultados de la población. Lo que nos muestra esta gráfica es que según la población de referencia, ¿cómo es el comportamiento de la población analizada? Basados en los Z-score de cada indicador antropométrico. Aquí podemos ver cada uno de los indicadores que vayamos a analizar. Entonces, ¿qué significa esto? Que las mediciones que se hacen de la población deben estar estandarizadas para poder ser comparables con las desviaciones estándar y poder analizarlos de acuerdo pues a la campana de Gauss, que es lo que vemos entonces aquí, indicando que si la población, que es la curva roja, está hacia la izquierda, si estuviera hacia la izquierda, está por debajo o por déficit según la población de referencia, que es la curva verde. Esta curva verde es nuestra población de referencia.
Y si está hacia la derecha, como es este caso, entonces está en exceso. De esta forma, entonces, podemos interpretar la población según pues, los puntos de corte de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, o en el caso de Colombia, Resolución 2465 del 2016, que son entonces los patrones de referencia para crecimiento y desarrollo de los niños. Aquí entonces podemos cambiar la gráfica según sexo y pues nos va a mostrar la curva azul, pues niños, que en este caso son 54 niños, y la rosada, las niñas, en este caso 51. Podemos devolvernos a los datos de entrada y poder ver por cada niño cómo se encuentra en cada uno de los indicadores antropométricos. Y aquí en la parte de abajo nos está indicando también por cada uno de los niños cómo se encuentra de acuerdo a su puntuación Z-score y cada uno de los indicadores antropométricos. Damos entonces un clic en el gráfico y aquí nos va a mostrar de acuerdo pues a las desviaciones estándar donde se encuentra el niño evaluado. Pues adicional a esto nos está indicando por la metodología de semaforización cómo se interpreta el resultado, es decir, los que están entre -1 y +1 sería verde, el color verde, que sería adecuado según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. El color amarillo significa que existe un riesgo, entonces si está menos una desviación estándar significaría que está en riesgo de bajo peso. O si está por encima de más una desviación estándar, hay un riesgo de exceso de peso para la longitud. El color rojo entonces significa que si está por debajo de -2 desviaciones estándar, hay un bajo peso. O si por el contrario, que es este caso, está por encima de +2 desviaciones estándar, hay un exceso de peso para la longitud. Aquí también entonces nos está mostrando que ese Z-score es de 2.56. El color negro significa que el dato sobrepasa los puntos de corte, en este caso serían 120 centímetros o mayor de 31 kilos. O, por el contrario, hay un dato errado, entonces podríamos encontrar también aquí si algún niño está más 3 desviaciones estándar o menos 3 desviaciones estándar. Volvemos a los datos y le van a dar un clic en la primera casilla. Aquí en esta primera casilla y automáticamente se seleccionan todos los datos. Y vamos a oprimir con el teclado la letra Control C y lo que estamos haciendo es copiar los datos. Abrimos una hoja nueva en Excel. Se paran en la primera celda y con el teclado oprimen la tecla Control V. Y de esta forma entonces vamos a pasar o a copiar las variables analizadas en el programa Antro para poder entonces seguir con nuestro análisis. Se pueden borrar entonces las columnas que no tengan información. En este caso todas ellas no tienen información, por lo cual no nos está aportando ningún dato. Y dejamos aquellas que necesitamos, que realmente son estas 4 indicadores antropométricos. El resto pues ya lo teníamos en nuestra base de datos. Para guardar entonces esta nueva base de datos con los indicadores antropométricos le dan en archivo
guardar como. Aquí entonces vamos a guardar como libro de Excel 97-2003 o la extensión .xls. Le damos guardar, le decimos continuar. Esta versión es, digamos que la más estable hasta ahora de este programa, entonces podemos trabajarla en cualquier otro programa que vayamos a hacer el análisis de todas las demás variables. Cerramos aquí. Cerramos nuevamente esta ventana de Antro y ya guardamos nuestros datos, entonces le decimos que no. Bien, así entonces concluimos con esta partecita. En el próximo video, pues entonces se explicará cómo se analizan los datos que incluimos en esta nueva base de datos que exportamos de Antro para ser entonces analizado en los programas EPIinfo. Muchas gracias.